presentamos 24 horas Central. Congreso despacha emblemático proyecto de presidenta Bachelet. Cámara de Diputados aprueba reforma educacional y queda a un paso de ser ley. 24 horas accedió a últimas declaraciones del caso Penta y UDI evita de referirse a últimas revelaciones del expediente. Controladores del holding enfrenta querella por asociación ilícita criminal. Tragedia familiar en el Maule. 4 personas murieron ahogadas luego de desmayarse por inhalar monóxido de carbono cuando limpiaban un pozo. Último minuto. Hola, buenas noches. Vamos a una noticia que está recién ocurriendo porque está a un paso de ser ley. Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Francisco Pollack nos cuenta los detalles en directo desde el Congreso. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sí, la mayor reforma a la educación que se aprueba en el Congreso Nacional desde el retorno a la democracia. Así de relevante es esta reforma que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados, una reforma estructural como la ha denominado el gobierno, este proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección en los colegios que reciben recursos del Estado, que no solamente acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados, sino que de manera definitiva por el Congreso Nacional. Ahora tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, que tiene que hacer una revisión y si es que no hay reparos en esa instancia, entonces queda disponible para que la Presidenta de la República la despache y la transforme en ley de la República. ¿Cuáles son los puntos esenciales a modo de síntesis? Por ejemplo, la propuesta de poner fin al lucro exige que los establecimientos que reciben recursos del Estado tengan que transformarse en fundaciones o en corporaciones sin fin de lucro, un tema que se opuso la alianza, sin embargo, finalmente con los votos de la nueva mayoría fue aprobado. Otro punto importante que generó bastante debate, el de la selección, el fin a la selección en los colegios que reciben recursos del Estado. Ya no van a poder realizar pruebas que califiquen el rendimiento de los alumnos, sino que va a tener que ser por sistemas aleatorios, no discriminatorios. Y bueno, dentro de este debate también estuvo el de los denominados colegios emblemáticos, que una vez que estén 100% de desarrollo esta reforma van a poder seleccionar un máximo del 30% de sus estudiantes. Vamos a escuchar lo que fueron las reacciones después de esta aprobación y parte de lo que fue el intenso debate durante esta jornada en la Cámara de Diputados. Al final del día, y esperando que en los proyectos que quedan tengamos aún mayores mayorías, lo más importante de todo es que la democracia ha construido sus propios fundamentos sobre lo que debe ser la educación para todas y todos. Y eso le da una legitimidad enorme al sistema. Este es un tremendo logro para la familia. Educación pública, a fortalecerla. Mejor calidad en la educación. No más lucro con los recursos públicos, es decir, destinarlos exclusivamente a la función educativa. Esa es una tremenda noticia para Chile y es cambiar las bases del sistema que teníamos. Si hoy nos faltan los votos, en la próxima elección los tendremos. Esta reforma será un fracaso, porque los diputados de la nueva mayoría no saben lo que están aprobando. La frustración de miles y padres y apoderados los harán responsables, que hoy día aplauden, pero será la razón de por qué volverán a perder el gobierno. Bueno, una jornada histórica, han dicho los representantes del oficialismo aquí en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Yo les decía, el Tribunal Constitucional tiene que hacer una revisión de varias reservas que realizó la alianza. Sin embargo, si es que no existen reparos en esa instancia, queda listo entonces para que la Presidenta de la República promulgue la ley de la reforma a la educación que pone fin al lucro, a la selección y al copago en los colegios que reciben recursos del Estado. Mónica. Muy bien, Francisco, muchas gracias por la información. Buenas noches. Bueno, cambiamos de tema porque el presidente de la UDI, Ernesto Silva, evitó referirse hoy a los nuevos antecedentes del caso Penta, especialmente a las declaraciones de los dueños del holding, quienes ratificaron aportes irregulares a campañas políticas de diferentes candidatos de su partido, como también el lobby directo que ejercieron sobre él por la ley de ISAPRES, una información que figura en el expediente del caso al que tuvo acceso 24 horas. Carolina Acuña e Ignacio Uribe con la nota. Una carpeta investigativa que sigue aportando información, la que estaba en secreto hasta esta jornada y que da a conocer, por ejemplo, el por qué Andrés Velasco decidió cobrar 20 millones de pesos a Penta por una charla almuerzo de 2 horas,
o por qué uno de los fundadores del grupo define como lobby directo su relación con el presidente de la UDI, Ernesto Silva. Vínculo que generó polémica hace unas semanas cuando se conoció el mail que en enero de 2013 le envió Carlos Eugenio Lavín al propio Silva cuando le solicitó gestiones por la ley de ISAPRES que se debatía en el Congreso. Una conversación que explicó Lavín a los fiscales en su declaración que entregó el pasado 6 de enero, en donde detalló sus vínculos e intenciones. Ernesto Silva es una persona extremadamente cercana a nosotros. Es sobrino de Carlos Alberto Délano. Es obvio que si hay un proyecto que nosotros consideramos que no es bueno para el sistema privado de salud, vamos a hacer los esfuerzos para convencerlo a él y a cualquier otro parlamentario del error que se está cometiendo. Una solicitud que Lavín justifica porque aseguró no se hizo nada indebido, práctica habitual para él, con la que le da un apellido al lobby. Este tipo de comunicación es común y es una especie de lobby directo. No voy a ser comentarista de las declaraciones judiciales que se plantean el fin de semana. Yo creo que me he pronunciado a todos los temas, tanto institucionales como en los que se hacía mención a mi persona. ¿Debería dar un paso al costado? La UDI necesita liderazgo y conducción fuerte para enfrentar los desafíos que tiene el país hoy día. Eso es lo que he hecho todos los días y lo voy a seguir haciendo. Uno no cambia caballo cuando cruza el río. Y yo pienso que una vez que este proceso termine y se decante, ese es el minuto para evaluar los daños, las dificultades, los problemas que haya tenido. Y recién entonces vamos a ver qué decisiones corresponde tomar, en todo sentido. Carlos Eugenio Lavín aseguró que a Ernesto Silva se le hizo aportes vía Cervel, seguramente dijo, por el máximo que permite la ley. Dineros que según la declaración del propio Lavín y Carlos Alberto Délano, fundadores de Penta, llegaron a otros candidatos, claro que bajo una modalidad que es investigada por la justicia. Los empresarios en su declaración afirman que Ena von Baer solicitó dineros, también Jovino Novoa, no para él, pero sí para candidatos afines. Lorenz Goldman habría solicitado 100 millones de pesos, monto similar que habría recibido, sin pedirlo, y por iniciativa de los dueños del holding, Pablo Longueira. Pablo Salaqueta, Alberto Cardemil, Felipe de Musí e Iván Moreira también se contactaron, aseguran. Este último, el único que reconoció financiamiento irregular. Andrés Velasco es otro de los mencionados y la polémica charla almuerzo por la que cobró 20 millones de pesos genera visiones distintas entre los controladores y el ex candidato presidencial, como lo aseguró Carlos Eugenio Lavín. Estos son aportes al filo de la navaja porque él puede sostener que es una asesoría. Yo lo entiendo como una recaudación de fondos elegante. Velasco en su declaración asegura que por seminarios con más invitados cobra entre 5 y 5 millones y medio de pesos. La diferencia con este almuerzo que pactó con el gerente de Penta, Manuel Antonio Tocornal, la explicó en su testimonio. En el año 2013, en algún momento por el mes de mayo, en una conversación telefónica con Tocornal, este me dice que haga una presentación a los controladores del grupo, a la plana directiva. Yo le dije que mi agenda estaba súper copada y que si lo hacía le iba a costar 20 millones de pesos. Otro político que no la pasa bien es el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Carlos Alberto Délano dice que lo contactó un amigo del colegio para informarle que Undurraga tenía una deuda pendiente por su campaña al Senado y que tenía un estudio que deseaba vender, el que se compró por 4 millones de pesos. El mencionado trabajo no se ha utilizado para nada según Lavín, y Délano reconoció que el pago fue para ayudar. No hay nada nuevo bajo el sol respecto del ministro Undurraga. Él cuenta con la confianza del gobierno, como lo ha dicho el vocero, y cuenta con la confianza y el apoyo de la democracia cristiana. A quien le corresponde determinar la composición del gabinete es a la presidenta de la República. Y por eso hemos sido categóricos de que no tiene sentido estar especulando todos los días al respecto. Un hecho que complica al actual ministro de Obras Públicas, declaraciones que siguen aportando antecedentes del caso que remesa al mundo político y empresarial. Pero los aportes políticos no son el único problema para los dueños de Penta. Ambos se enfrentan ahora a una nueva querella, esta vez por estafa, apropiación indebida y asociación ilícita. Un ex socio los acusa de inflar los gastos de una de sus empresas para declarar pérdidas y así pagar menos impuestos. Juan Carlos Lepe con los detalles. Jorge Charvín, socio minoritario de PH Glass, una empresa del Grupo Penta, acusó a Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano y a otros dos altos ejecutivos del holding de asociación ilícita, estafa y apropiación indebida reiterada. A nuestro juicio se dan y se configuran los requisitos de una organización criminal. Hay redes de apoyo importantes en distintos centros de poder para el cumplimiento de su objetivo, que a nuestro juicio no es más que el enriquecimiento desmedido. El 2004, Penta, capital de riesgo, adquiere el control de vidrería en la Argentina y pasó a llamarse PH Glass.
Penta compra el 70% de la propiedad, el resto quedó en manos del dueño original, Jorge Charvín. La administración de la fábrica de vidrios contrató servicios a empresas del Grupo Penta, una asesoría financiera y oficinas comerciales en el Bosque por 25 millones de pesos mensuales por 4 años. Gasto inexistente a efectos de contabilizar maliciosamente la contabilidad a fin de o pagar menos tributo o derechamente evadir impuestos y cometer delitos de falsificación y otros que se están investigando. En el 2009 la crisis subprime azotó a la empresa, que tuvo un déficit operacional grave. Penta hizo un aumento de capital de 4.200 millones de pesos. De ellos, 3.000 millones fueron para pagar los compromisos con las empresas filiales del mismo grupo. Ir necesariamente a construir una pérdida para yo después utilizarla para efectos de rebajar mi base imponible y pagar menos impuestos, evidentemente eso constituye un ilícito tributario. En su segunda declaración, Hugo Bravo asegura que se transfieren las empresas con pérdidas a otras productivas del mismo grupo. Ello significó una pérdida para Empresa Penta, que en ese momento fue aprovechado tributariamente. Pidieron que declaren los señores Delano y Lavín. Nosotros hemos pedido por el momento que amplíen sus declaraciones en torno a los hechos que hemos expuesto en el Tribunal de Garantía el día viernes y hoy día en una presentación a la Fiscalía. La disputa ya fue ganada por el socio minoritario al Grupo Penta en un juicio arbitral. Bueno, y si usted quiere información más en detalle del caso Penta, tanto en sus aristas políticas como tributarias, en 24horas.cl tenemos más contenidos, como la declaración de los abogados que reconocieron haber facilitado boletas falsas para la campaña de Alberto Cardemil y el testimonio completo de Cristina Vitar, ex jefa de campaña de Joaquín Lavín, sobre aportes justificados con boletas de la cuñada de Pablo Wagner. Cambiamos de tema. Una cadena de errores llevó a la muerte a 4 personas en un sector rural de la región del Maule. Todos se intoxicaron con monóxido de carbono en un pozo de 7 metros de profundidad. Una motobomba con la que intentaban sacar agua liberó el mortal gas. Todos eran familiares. Osvaldo González y Fidel Soto con la nota. La oscuridad de la noche prácticamente no dejaba ver la tragedia que se escondía al interior de un pozo de agua en un sector rural de la comuna de Retiro. 4 personas habían muerto hace pocos instantes. La PDI y Carabineros investigaban el porqué. Empezaron a ingresar, se amarraban con algunas cuerdas, ingresaban al interior y empezaban a desmayarse, producto de la emanación de monóxido de carbono que había ocurrido un momento antes. Una emanación que llevó a la muerte en cadena a 4 integrantes de una familia y a un quinto que por fortuna logró salvar, aunque con lesiones. Querían limpiar el fondo de una noria para que el agua volviera a brotar de las napas subterráneas. Esteban Muñoz Contreras, de 26 años, Luis Muñoz Veloz, de 60, Rodrigo Muñoz Zapata, de 64 y María Muñoz Contreras, de 43, perdieron la vida. Pusieron supuestamente el motor, pero lo metieron para adentro y empezó a acumular gases y ahí fueron decayéndose. ¿Este motor lo bajaron? Lo bajaron un poco para abajo porque alcanzara la cañería, porque no alcanzaba el chupador. El monóxido de carbono que emitía el motor fue la causa. Luis Ramírez bajó primero, pero a los minutos se desmayó. Luego Esteban Muñoz se tiró a rescatarlo, pero ocurrió lo mismo. Luis Muñoz, primo de ellos, también descendió y perdió el conocimiento. Rodrigo Muñoz, suegro del primero en desvanecerse, ingresó al pozo y lo amarró con un cordel. Su hija, María Muñoz, intentó auxiliarlos, pero no había nada que hacer y ella también falleció. Lo que alcanzó a hacer su padre le salvó la vida a su marido. A tirarle la cuerda para abajo y a movérselo y a hablarle para que él se amarrara para tirarlo a él. Pero él ya estaba boca abajo, ya estaba fallecido, porque no le respondió. Porque estaban todos los cuerpos boca abajo, como nadando abajo. Nunca pensaron que un gas que es 240 veces más pesado que el oxígeno iba a permanecer en el fondo del pozo y que en tan solo 5 minutos puede desencadenar una muerte. Se consumió el oxígeno y ese oxígeno, por supuesto que era necesario y era vital para que la gente permaneciera en el lugar realizando la labor que estaban haciendo. No hubo una ventilación para poder sacar este monóxido de carbono que se acumuló en el fondo de esta noria. Luis Ramírez Campos, de 48 años, es quien salvó con vida, pero con diversas lesiones que lo dejaron hospitalizado, aunque fuera de riesgo vital. El paciente ha evolucionado bien. Estábamos esperando algunos exámenes para ver su alta pronta.
La familia está destrozada y es que perdieron a 4 integrantes de su clan, los más unidos y con quienes se acompañaban todos los días. Ahora solo les queda el último adiós. Y un niño de 2 años permanece internado grave tras ser mordido por una araña de rincón. Sus padres acusan al centro asistencial y al Hospital de Viña del Mar de no prestarle la atención necesaria. Pedro Garrido con los detalles. Han sido días angustiantes para Romina y su pequeño hijo. La tarde del jueves, mientras dormía, fue picado por una araña de rincón en su espalda. Lo insólito, en el Sapo de Miraflores el primer tratamiento fue un parche, paracetamol y de vuelta a su hogar. Horas más tarde, con convulsiones, su madre lo llevó a la unidad de emergencias del Hospital Frique, donde nuevamente fue derivado al domicilio. Entonces entramos, la doctora me dijo, hola, me dijo, no, ¿sabe qué? No es nada grave lo que tiene su hijo. Me dijo, a lo mejor debe ser, porque igual le costaba ya respirar. Me dijo, anda a sacarle una radiografía para ver cómo están sus pulmones. Subí, bajé con la radiografía, todo bien, sus pulmones sanitos. Me dijo, viste, no tiene nada, me dijo, vaya para la casa tranquilo, dele paracetamol por si tiene fiebre. Ahora buscan una explicación. Acusan de negligencia médica que dejó al pequeño asistido a ventilación mecánica durante todo el fin de semana. Al niño le saqué la araña de la espalda y yo con mi hija anduve a todos lados y aquí en el hospital fue muy mal atendido a mi nieto. Ellos volvieron porque el niñito evolucionó con nuevos síntomas y sobre todo lo que les llamó la atención a ellos es que el color de la orina cambió. Ellos también reconocieron que cuando vinieron en la primera consulta al Hospital Frique, la orina era totalmente clara. Y eso fue el gatillante para ellos para traerlo a una nueva consulta y los exámenes demostraron que había alteraciones en otros sistemas. La araña de rincón se caracteriza por su agilidad y rapidez. De color rojizo, su actividad aumenta de noche y puede encontrarse fácilmente detrás de cuadros o rincones de la casa. La sensación de un lancetazo urente, con un dolor como cuando uno se quema la piel en el fuego. A las 48 horas tú vas a tener una zona equimótica bastante clara, una orina con hemoglobinuria, una orina color Coca-Cola, y después, si no se hace caso, va a terminar en anuria. El riñón deja de producir orina y se agrava, es grave. Ante la duda, hay que evitar el contacto con cualquier tipo de arácnido. En caso de ser mordidos, llegar con la araña hasta el centro asistencial para conocer su clase. Y después de 6 meses de trabajo, la Comisión Presidencial Antitacos entregó algunas conclusiones para evitar el colapso de las principales arterias del país. Entre otras cosas, proponen reducir los estacionamientos en las calles y restringir el uso de los automóviles. Davor Juranovic con el informe. La imagen es repetida no solo en Santiago. En todas las grandes ciudades, cada día cuesta más desplazarse. De allí que en junio la presidenta Bachelet convocó a 25 expertos en transportes para que mitiguen los tacos y propongan fórmulas que eviten el colapso vial. La movilidad urbana es una muestra más de las tremendas inequidades que persisten en nuestro país. Es muy diferente moverse en bus que en auto, hacerlo a pie o en bicicleta. Hay diferencias tremendas dependiendo de dónde uno vive y a dónde uno se traslada, como nos decía el ministro. Nuestra calidad de vida está inevitablemente ligada al cómo nos transportamos y comportamos en la ciudad. La comisión viajó a todas las regiones y propuso medidas de carácter urgente, tendientes a desincentivar el uso del automóvil, reduciendo estacionamientos, fomentando sistemas de auto compartido y replanteando el archidebatido tema de la tarificación vial. Es difícil que los tacos se acaben, lo que se está viendo acá es que se reduzcan, o sea, que se mantengan en algunos niveles, que se reduzcan en otros y que no se llegue al escenario crítico que es el 2025, en el caso de Santiago, donde se duplica el parque automotriz. Para evitar eso hay que tener sistemas de transporte público que sean atractivos. Si se materializa todo y se trabaja todo en forma óptima, el nivel de congestión se va a mantener. El punto es que si no se toman medidas, definitivamente la ciudad va a colapsar. Para asegurarse que autos, peatones, bicicletas, transporte público y hasta el sentido de las calles se coordinen, la comisión propuso como primera medida crear una autoridad metropolitana de transportes para así evitar las habituales descoordinaciones entre comunas. Se requiere una autoridad que gobierne la ciudad. Se verá cómo esa autoridad se imbrica, se relaciona con otras autoridades que están planteadas, autoridades regionales, autoridades locales, pero se requiere alguien que efectivamente tenga las riendas sobre la ciudad.
La comisión propone que ahora ya se defina una ciudad piloto donde se pueda experimentar con restricción vehicular, zona de exclusión para autos y un solo jefe que coordine todos los modos de transporte. Esa forma de descalificar refleja temor y debilidad, dijo este martes en Venezuela Sebastián Piñera. El expresidente chileno respondió así al presidente Nicolás Maduro al participar junto a otros 2 exmandatarios en un seminario organizado por la oposición al gobierno de ese país. Hace unos días Maduro los acusó de avalar a las fuerzas golpistas. Antonio Ruiz con el informe. Luego de los tensos momentos en la cárcel de Ramo Verde, donde le fue negado el acceso para visitar al líder opositor Leopoldo López, este lunes el expresidente Sebastián Piñera llegó hasta el anunciado seminario Poder Ciudadano y Democracia, organizado por la disidencia al gobierno venezolano. El mismo evento que despertó la indignación hace unos días del presidente Nicolás Maduro. Y si en Venezuela llegaron a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado, quedarían ustedes, señor Piñera, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. Piñera participó del seminario organizado entre otros por la exdiputada María Corina Machado, junto a los expresidentes de México Felipe Calderón y de Colombia Andrés Pastrana. En su intervención, que se prolongó por más de 30 minutos, el exmandatario chileno criticó la democracia venezolana y más tarde respondió a los dichos del presidente Maduro. Pienso que esta forma de descalificar en el fondo refleja temor y debilidad. ¿Por qué reaccionan con tanta violencia? ¿Por qué descalifican a 3 expresidentes antes de que hubiéramos pisado suelo venezolano y antes que hubiéramos emitido ninguna opinión? ¿Es esa una conducta normal? En medio de los cuestionamientos del gobierno de Nicolás Maduro a la presencia de Piñera en Venezuela, el canciller Heraldo Muñoz, a nombre de La Moneda, respaldó su estadía. Esta es una visita privada del expresidente Piñera y no somos nosotros los indicados para decirle qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Lo que sí corresponde es apoyarlo, es proporcionarle todas las facilidades de la embajada. Junto con remarcar que su presencia en Venezuela no busca alentar a grupos golpistas. Tal como lo afirmara el presidente Nicolás Maduro, Sebastián Piñera exigió la liberación del líder opositor Leopoldo López, quien cumplirá en el mes de febrero 1 año en prisión. Las faltas cometidas por el padre Gerardo Yoanón no constituyen un delito canónico imputable. Ese fue el resultado de la investigación que realizó el Vaticano y que deja en manos de la Congregación de los Sagrados Corazones en Chile el destino del cura que participó en las adopciones irregulares. Daniela Cruzat tiene los detalles. El escándalo por adopciones irregulares en Chile en los años 70 y 80 estalló hace poco más de un año. Uno de sus protagonistas, el padre Gerardo Yoanón, perteneciente a la Congregación de los Sagrados Corazones, la misma que en agosto pasado terminó por convencerse de que el cura participó activamente de la entrega de esos niños. A Andrés Rillón y a su familia, a María Alicia Heusler y a su familia, quiero pedirles humildemente perdón a nombre de mi Congregación de los Sagrados Corazones, porque no reaccionamos a tiempo cuando tuvimos los primeros indicios. El expediente de esa investigación fue enviado al Superior General de los Sagrados Corazones en Roma, el único capaz de iniciar un proceso canónico contra Yoanón. Fue él quien remitió el informe a la Santa Sede y esta determinó que el cura no es imputable por la Iglesia. Hay una injusticia con respecto a muchas personas que él hizo sufrir ese hombre, y que no ha pedido perdón y que sigue impune, ¿te fijas? A mí me parece eso, pero yo tengo mucha confianza en lo que va a hacer la Congregación de Santiago. La Congregación de los Sagrados Corazones informó la respuesta que recibió desde Roma a través de un comunicado en el que señala que a partir de ahora las decisiones relacionadas a Yoanón quedarán en el ámbito de la obediencia religiosa al interior de la provincia chilena. Mientras tanto, aún hay una investigación judicial en curso y ya son más de 2.000 personas las que se buscan a causa de las adopciones irregulares. Yo insisto, si el padre Yoanón no está vivo, yo estoy segura que él recuerda cosas. Tal vez él las mantiene en secreto. Tal vez una forma de enmendar el error, además de pedir perdón a los involucrados directamente, es tratar de darnos luces y pistas sobre casos donde él estuvo involucrado. El cura, que celebró por años misas de difunto para la hija de Andrés Rillón sabiendo que no estaba muerta, deberá enfrentar las sanciones que los Sagrados Corazones chilenos se le dicten, algo que la congregación definirá esta semana.
Breves nacionales. Por el delito de falsificación de instrumento público, la Fiscalía Centro Norte formalizó a Jimena Bronsman en el marco de la investigación por la fallida licitación del litio. La mujer, que se desempeñó como jefa jurídica de la Subsecretaría de Minería en el periodo que otro de los imputados por la causa, Pablo Wagner, era subsecretario de la cartera, suscribió un acta que acreditaba de manera falsa que Suquimich cumplía con los requerimientos de las bases de licitación. Jimena Bronsman quedó con firma mensual mientras dura la investigación. En representación de la Alianza llegó hasta el Tribunal Constitucional el senador de la UDI, Hernán Larraín, a ratificar un requerimiento de inconstitucionalidad de la reforma al sistema binominal que fue aprobada la semana pasada en el Congreso y que está lista para su promulgación. Según Larraín, esta reforma rompe el principio de igualdad de voto, genera desigualdad entre candidatos independientes y partidos políticos y como proyecto no cuenta con financiamiento. La Tesorería General de la República dio a conocer el primer balance del impuesto verde a los vehículos, que comenzó a regir el 29 de diciembre pasado y que es una de las medidas de la reforma tributaria. Hasta la fecha, en menos de un mes, se han recaudado 735 millones de pesos por este concepto, a través de la declaración de 7.438 autos nuevos importados. El canciller Heraldo Muñoz presentó este lunes el nuevo documento chileno sobre la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, denominado El Libre Tránsito de Bolivia, la realidad. En él, el ministro de Relaciones Exteriores desmiente los comentarios realizados por autoridades del país vecino. Además, aprovechó de manifestar que en razón de los intereses chilenos continúa la preocupación de la defensa jurídica, pero también de los instrumentos comunicacionales necesarios. Y Grecia tiene nuevo primer ministro. Se trata de Alexis Tsipras, líder del partido de izquierda radical Syriza, que en una inédita coalición con la derecha nacionalista logró la mayoría en las elecciones legislativas de este fin de semana. Ahora Tsipras se enfrenta a una difícil tarea: negociar con la Unión Europea la millonaria deuda de su país. Florencia Vial con el informe. Sin corbata y con la sonrisa a flor de labios, este ingeniero de 40 años se convirtió en el primer ministro más joven de Grecia, un país ahogado en su economía y que vio en Alexis Tsipras al mejor negociador para su enorme deuda. Grecia deja atrás una austeridad catastrófica, el miedo y la autocracia. Deja atrás 5 años de humillación y dolor. Y es que a su promesa de reformas sociales le acompaña un programa económico contrario al rescate y a las medidas de austeridad. Y ello también pasa por renegociar una deuda pública de más de 300.000 millones de euros, pese a que la Unión Europea insiste en que debe respetar los compromisos acordados por el anterior gobierno. Tenemos reglas y fueron establecidas a través de un acuerdo con las autoridades griegas. Vamos a ver cuáles son las demandas del nuevo gobierno y las discutiremos de la misma manera que con el resto. Discusión a la que ahora también se suma la extrema derecha griega, ahora socia de la izquierda radical de Alexis Tsipras. Dos alianzas ideológicamente enfrentadas, pero unidas contra un enemigo común: aquellos que imponen la austeridad desde la zona euro. Ofrecemos nuestra cooperación a Grecia, pero claramente esperamos que asuman y mantengan los acuerdos pactados. Es la clara respuesta de Alemania, uno de los principales acreedores, y al que le siguen Francia, Italia y España, países que tras el estallido de la crisis de deuda soberana le inyectaron un rescate equivalente al costo de realizar unos 300 mundiales de fútbol. En cualquier caso, los analistas ven improbable una salida de Grecia de la zona euro. Algo de eso ya adelantaron hoy los mercados, que reaccionaron de manera contenida. Y a una semana de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado muerto en su departamento, siguen creciendo las dudas sobre su deceso. Ahora se conocieron graves contradicciones entre los policías que estaban encargados de su seguridad. Ivana López con los últimos detalles del caso. Si hay palabras que se repiten en el caso Nisman, esas son duda y contradicción. Las discrepancias llegan ahora por parte de sus custodios, esos policías que debían resguardarlo. Uno de ellos declaró que subieron al departamento de Nisman a la 1 de la tarde, pero otro asegura que lo hicieron a las 14:30. Un tercero dijo que eso se produjo a las 5. Al mismo tiempo se conocen más antecedentes sobre las supuestas amenazas que mantenían preocupado al fiscal, que denunció a la presidenta por encubrir a los responsables iraníes del atentado a la AMIA. Una de las escuchas telefónicas que decía que un agente de los servicios secretos argentinos había pasado información sobre él y su familia a uno de los imputados de la causa.
Él es el periodista Damián Pachter y esta es su llegada a Israel, lugar al que huyó tras ser amenazado después de dar la primicia de la muerte de Nisman a través de su Twitter. Para él, el gobierno argentino es el autor de las intimidaciones. They used their security forces to chase me, and I just had to move fast and quick, as fast as I could, in order to get into a plane and just leave the country right away. El periodista considera que sus tempranas informaciones en Twitter impidieron que se modificara la escena donde apareció muerto Nisman. Después de anunciar que dejaba el país, el gobierno sorprendió, publicando en la cuenta de la Casa Rosada los pasajes del reportero, su destino y hasta su fecha de regreso, una actitud que hoy fue justificada así. Se dice que un periodista se siente amenazado, entonces es muy importante publicar la información para que exista conocimiento público respecto de su paradero. Mientras el gobierno da explicaciones, la fiscal a cargo de la muerte de Nisman decidió imputar al informático Diego Lagomarsino por facilitarle el arma calibre 22 a quien no era un usuario legítimo de esa pistola. Un delito que en Argentina significa entre 1 a 6 años de cárcel. Bueno, y en horas de la tarde, la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional se refirió, entre otras cosas, a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Es la primera vez que la mandataria habla públicamente del tema, ya que anteriormente solo lo había hecho por escrito a través de redes sociales. Escuchemos parte de sus declaraciones. Yo creo sinceramente que esa denuncia, sin ningún fundamento, sin ningún asidero, y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con antecedente del memorándum de entendimiento y con la impunidad del atentado de la AMIA, porque parece ser que en realidad nadie quisiera que se investigara a fondo o se tomara declaración a alguien. Es como un constante investigar, un constante decir, un constante acusar, pero no lograr los instrumentos ni provocar las conductas y los comportamientos que nos permitan arribar a la verdad. Tal vez este lamentable y desgraciado suceso de la muerte del fiscal Nisman constituya el hilo de Ariadna, que nos permita de una buena vez por todas dar respuesta a las 85 víctimas y a sus familiares. Deportes en 24 horas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La automarginación del defensa de Universidad de Chile, Cristian Suárez, provocó todo tipo de especulaciones en el ambiente futbolístico. El jugador ofreció disculpas al seleccionador chileno Jorge Sampaoli en el día de hoy a través del sitio web de la U, diciendo que había cometido un error al llamar por teléfono y no presentarse a Juan Pinto Durán. Cuando todo marchaba bien en la selección chilena, Cristian Suárez decidió automarginarse de los trabajos de Pinto Durán. ¿Qué pasó? Bueno, Suárez le comentó al cuerpo médico de La Roja sobre una molestia física, específicamente en el aductor. Hasta ahí todo bien, pero... Estábamos esperando su llegada el día domingo en la noche, donde el jugador iba a ser reevaluado. De hecho, estaba citado en un horario previo al resto del plantel para ser reevaluado, y el jugador no se presenta y después viene todo lo que ustedes han conocido. Cristian Suárez habló con Jorge Decio de su problema, no siguió el conducto regular, no se acercó a nadie más hasta este lunes, cuando en la página web de la Universidad de Chile el jugador reconoció su error. No tomé la mejor decisión, como lo dije, donde deberían haberme presentado, hablar con ellos, esperar hasta hoy quizás en la mañana, ver que el médico, a ver qué es lo que me decía y todo eso, así que creo que fui muy inmaduro el día de ayer de tomar esta determinación. Pero hasta por ahí está todo normal y bueno, estamos todos con la misma sorpresa de ustedes que se automarginó. Él tiene sus motivos, todavía no sabemos, no hemos podido hablar con él como compañero. Según dijeron cercanos al futbolista, este se preocupó por su dolor en el gemelo y pensando en el doble turno que hace Sampaoli más en los próximos duelos de la U, prefirió no tomar riesgos en La Roja. Cada jugador que viene a la selección sabe que los entrenamientos que se hacen acá son intensos, son en doble jornada casi siempre, por un tema que el tiempo que tenemos es corto, no es como en tus clubes que puedes tener una semana completa de trabajo para realizar los partidos, para enfrentarlos. Uno menos en la lista de Jorge Sampaoli, quien por estos días trabaja pensando en el duelo del miércoles con los Estados Unidos
y en la pretemporada que hará con la Roja antes de Copa América. La idea del técnico nacional es irse 10 días a Europa y concentrarse con el equipo allá, previo al torneo continental. La ciudad que corre con ventaja es Nyon, en Suiza, pero la operación no ha caído bien entre algunos dirigentes de clubes. Esto debido al alto costo que implica la travesía, unos $400.000, cerca de 240 millones de pesos. Las peticiones del entrenador nacional pueden comenzar a generarle conflictos al directorio de la ANFP. Sabemos que este miércoles Chile enfrenta a los Estados Unidos en Rancagua a partir de las 20 horas. Hay un dato no menor. Desde hace 21 años que la selección nuestra no le gana a la norteamericana. Por eso el técnico alemán Jürgen Klinsmann, quien quiere mantener este récord, trae un equipo poderoso con 9 integrantes de la selección americana que estuviera en la Copa del Mundo reciente. Bradley. El envío al área, a ver qué ocurre en esta, el disparo, gol. Gran Esperanza, lo último que se pierde, Green aparece. 2 para Bélgica, 1 para Estados Unidos. La mejor pelota de Fellaini. Terminó. Klinsmann se queda en el camino con su selección, con Estados Unidos. Lo dieron todo. Fue una eliminación dramática, derrota en el tiempo extra a los octavos de final de Brasil 2014. 9 de esos mundialistas están en Chile para el amistoso de este miércoles contra la Roja. Es importante tener al núcleo de nuestro equipo aquí, ya que estamos buscando construir nuestra escuadra y así continuar creciendo. Nos apoyamos en la experiencia de estos jugadores. El equipo ha cambiado mucho en los últimos 4 años en la mentalidad. Eso que bueno, es algo que siempre está muy fuerte. Responsable de la alza de la selección norteamericana es este hombre, el alemán Jürgen Klinsmann, técnico que no deja de dar instrucciones, de parar las prácticas para repetir una y otra vez las jugadas. Su moderno estilo es alabado en Estados Unidos. Tenemos muy buenos jugadores, pero no están jugando para el Arsenal u otros equipos grandes, pero queremos que algún día sí lo hagan. El Mundial de Fútbol comienza a notarse acá en los Estados Unidos, pero al final apareció Pedro Heidi González y en los 45 exactos anotó el 2-0 para Chile. Chile no le gana a Estados Unidos desde el 94. Harto tiempo. Me gusta. Bueno, espero que siga, la verdad. Pero no, en ese momento por mí Chile está muy fuerte y van a ser un partido muy complicado. 21 años han pasado desde la última victoria de la Roja. Entre medio, pobres resultados, entre ellos derrota en la Copa América del 95, caída en el único partido en Chile contra Estados Unidos y el empate en Carson City en la era Bielsa. En total, 4 triunfos para la Roja, 2 empates y 3 victorias de los norteamericanos. ¿Están para igualar el registro histórico contra la selección de Sampaoli? En los últimos años, Chile siempre ha sido un equipo fuerte. El trabajo empezó cuando Bielsa estuvo aquí y creo que el nuevo técnico ha continuado mucho de ese trabajo. Creo además que se ve un equipo que siempre juega a un alto nivel, presionan, son muy agresivos y siempre sacan buenos resultados. Choque en el que Sampaoli buscará alternativas para su plantel estelar contra un Klinsmann, cuya intención es seguir potenciando su selección con miras a la Copa de Oro. 10 fechas sin ganar completó el equipo de Eduardo Berizzo, el técnico argentino que fue ayudante de Bielsa acá en Chile, campeón con O'Higgins. El Celta de Vigo se ponía hoy en ventaja en Getafe frente al local con gol de Charles a los 15 minutos. Pero ganó el Getafe por 2-1. Álvaro Vázquez ponía el empate a los 19 minutos. Berizzo está a punto de ser cesado en la escuadra gallega. Orellana fue titular, reemplazado en el segundo tiempo. Un partido que dominó el equipo de la casa, un penal sancionado por el árbitro. Jugó de portero el defensor Radoja. Y el partido en definitiva no se alargó con el penal, sino que con este gol en el término del partido anotó Sarabia para el Getafe el 2-1 definitivo. En Argentina el tema futbolístico de hoy es la despedida de un grande en la historia de Boca Juniors. Un ídolo tan importante como Diego Armando Maradona. Juan Román Riquelme, a los 36 años, se retira de la actividad. He tomado una decisión de no jugar más al fútbol. Así, con esas breves palabras, Juan Román Riquelme se despidió de las canchas tras 18 años de exitosa carrera. El último gran 10 del fútbol mundial. Talentoso y conflictivo,
Quedó en Boca Juniors, el equipo de sus amores, con el que ganó 6 títulos locales, 5 de Liga y 1 de Copa. Pero por problemas con los dirigentes, la última temporada la jugó en el que fuera el club de sus inicios, Argentinos Juniors, para colaborar con su regreso a Primera División. Creo que todos me entienden de que tengo un amor especial por la camiseta de Boca y que en la Argentina no puedo usar otra camiseta que no sea la de Boca en Primera División, ¿no? He jugado con la de Argentino porque sabía que no me enfrentaba con Boca, ¿no? Y que Argentino algo podía devolverle. Román fue protagonista en la década dorada de los Xeneises, consiguiendo 5 copas internacionales, 3 Libertadores, un Intercontinental y una Recopa. En la última Libertadores, el 2007, anotó 13 de los 5 goles que marcaron en los 2 partidos frente a Gremio y fue elegido el mejor del torneo. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, para todos los hinchas de Boca y también para el fútbol argentino. Creo que esto es muy importante también. En Europa su carácter le trajo más de un problema, como en el Barcelona, a donde llegó como estrella, pero nunca pudo congeniar con el técnico Luis Van Gaal. También en Villarreal, donde rozó la gloria cuando llegó a las semifinales de Champions League y perdió un decisivo penal. Aún así, sus desencuentros con Manuel Pellegrini sellaron su salida del club. Desde un momento que un jugador impide, ¿no es cierto?, la gestión al técnico de un camarín, ese jugador tiene que estar fuera de ese plantel. Con la albiceleste solo participó en el Mundial de Alemania 2006, de la mano de Peckerman. Allí, con el 10 de titular, quedaron fuera en cuartos de final ante los locales. A los 36 años y con muchas ofertas por delante, Juan Román Riquelme dice adiós, con polémicas, con títulos y 173 goles que no se olvidarán. Finalmente le contamos que en Europa ha trascendido hoy que en la guerra por postularse a la presidencia de la FIFA, el dirigente chileno, expresidente de la NFP, Harold Mayne-Nichols, estaría inscribiendo su candidatura a la presidencia entre mañana y pasado. El plazo vence el jueves, así que no hay más tiempo para Mayne-Nichols. ¿Qué te parece? Mira, me parece interesante la noticia. Gracias, Pedro. Chao. Buenas noches. Bueno, el diario The New York Times destacó la evolución de los derechos de los homosexuales en Cuba durante los últimos años y confió en que el acercamiento entre la isla y Estados Unidos también va a permitir seguir avanzando en mayores derechos civiles para las personas. Santiago Pavlovich reportó el duro camino de los homosexuales cubanos que al comienzo de la revolución fueron perseguidos y que ahora alcanzan reconocimiento legal e incluso aspiran al matrimonio civil y a la adopción de hijos. El tradicional malecón de La Habana es un lugar de encuentro nocturno para cubanos entre 16 y 30 años. Pero el malecón no es solo un ambiente de relajo para amigos y parejas heterosexuales. También acoge a jóvenes homosexuales que, aunque caminan juntos, evitan escarceos demasiado evidentes. Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman. Pablo Milanés dedicó esta canción justamente a hombres que se aman. Y estas imágenes corresponden a fotogramas de una de las películas cubanas más famosas que describe la pasión de un homosexual crítico de la revolución hacia un joven comunista. Más tarde, después de las 11:30 de la noche, homosexuales de distintas edades empiezan a reunirse en bares y cabarets, como en Las Vegas, en el centro de La Habana, al que concurren gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. No hay guardias vigilando en este momento y nadie parece hostilizarlos. Hace 40 años, este despliegue homosexual habría sido imposible. Durante los primeros años de la Revolución Cubana, la imagen preferida, la imagen que se marcaba en los medios de comunicación, era aquella de los revolucionarios muy hombres, muy machos, barbudos, valientes, fuertes. La imagen de los guerrilleros, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, el mismo Fidel Castro. Pero siempre hubo una discriminación, un secreto, y ese se relacionaba con los homosexuales que eran realmente discriminados. La situación para los homosexuales, para las lesbianas, para los transexuales ha cambiado sustancialmente en la isla.
Casi hermanados con católicos y evangélicos militantes en el rechazo a la homosexualidad, los revolucionarios comunistas capitaneados por el mismísimo Fidel Castro le dieron guerra a los invertidos, inmorales o degenerados, como se les denominaba entonces. En Estados Unidos, el travesti Héctor Wilton recordó para Telemundo su ordalía en la Cuba de esos primeros decenios de la revolución. Nos arruinaron nuestra vida por gusto. Nos hicieron sentir una basura sin serlo. Los maricones o mariconzones debían ser reformados. Y así se hizo. Muchos fueron perseguidos y condenados a ser reeducados en campos de concentración y trabajo. Los campamentos eran llamados UMAP, Unidades Militares de Apoyo a la Producción. Allí eran confinados no solamente homosexuales, sino también algunos religiosos, artistas contestatarios, todos considerados hasta ese momento contrarrevolucionarios. Francisco Rodríguez es uno de los activistas por los derechos homosexuales en Cuba. Confirma que al principio la revolución devastó a la comunidad homosexual. Fue una contradicción y una paradoja, porque la revolución desde sus inicios se propuso emancipar a las personas y a grupos incluso poblacionales que habían sido de alguna manera desfavorecidos, como las mujeres, los campesinos, incluso los negros. El repudio a la homosexualidad tuvo además una expresión masiva en 1980, cuando el gobierno se deshizo de criminales, drogadictos y homosexuales en los viajes que desde Mariel se hicieron a Miami y en los cuales más de 100.000 cubanos emigraron a Estados Unidos. En Occidente y finalmente en Cuba se entendió que la homosexualidad no es una enfermedad mental, sino una condición generalmente consubstancial de muchos seres humanos. El rechazo visceral y machista dio paso a una civilizada aceptación. Se empezó entonces a tratar de educar, o se está tratando de crear conciencia de esta necesidad de respeto a la diferencia, tanto de la orientación sexual como la identidad de género. Eso lleva trabajo, porque son muchos siglos de poder heteronormativo y de resistencia y de homofobia, reforzada por estos procesos que se dieron durante estos 50 años también de revolución. En el año 2010, Fidel asumió su responsabilidad en la persecución contra los homosexuales. Fue una gran injusticia, dijo, y justificó la homofobia como una reacción heredada de las tradiciones machistas del Caribe y Latinoamérica. Homofobia en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo, no solamente en Cuba, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo hay homofobia, porque es un problema de diversidad sexual. En el cabaret Las Vegas, al que no se nos permitió acceder, un gorila trata de impedir nuestras grabaciones, pero hablamos con un homosexual que ha concurrido en compañía de otro maduro congénere puertorriqueño que anda de paseo en la isla. En este momento estamos haciendo muchos cambios en este país y muchos cambios que yo pienso que son para bien. Lo que de todo tipo de maneras, de todo tipo de formas, cada cual los ha tomado de la forma que ha entendido más pertinente. Pero bueno, creo que no, ni somos asediados, ni somos recriminados, ni somos nada que se parezca. Usted ve, aquí vivimos libremente, pues tenemos nuestra diversión libremente, tenemos nuestro espacio libremente, lo que todo está como nos comportamos. Esta escena habría sido inimaginable en los tiempos de fiera represión revolucionaria. Pero hoy, incluso es posible ver una marcha de orgullo gay en La Habana similar a los desfiles efectuados en Chile por la comunidad homosexual. Probablemente la lucha exitosa por los derechos civiles y el respeto a las minorías sexuales no habría sido posible si no hubiera sido por esta mujer, Mariela Castro, hija del actual presidente cubano y sobrina de Fidel. Tenemos que tocar el corazón de toda la sociedad cubana, tenemos que transformar nuestra sociedad para eliminar toda forma de discriminación, y la homofobia es una de ellas. Este es un pretexto para llamar la atención sobre muchas cosas que todavía tenemos que hacer para poder avanzar como sociedad justa, que ha sido el proyecto desde que lo soñó José Martí, y este es nuestro deseo, este es nuestro anhelo, y nosotros estamos contribuyendo con lo que los prejuicios no permitieron incorporar previamente. En estos momentos el porciento mayor de personas que tienen VIH o que tenemos VIH somos personas que tenemos sexos con otros hombres. Pero en un inicio de la epidemia de VIH-Sida no fue así. O sea, incluso los primeros casos de VIH-Sida en Cuba fueron heterosexuales, militares, internacionalistas,
que estaban de misión en África. Francisco Rodríguez, Paquito el de Cuba, en su página web parece no tener ninguna censura en su defensa por los derechos de la comunidad gay. Trabaja justamente con la hija de Raúl Castro. Paquito es un portador del VIH y recibe gratuitamente del Estado la terapia. Su pareja es un homosexual VIH negativo. He tenido momentos difíciles en la enfermedad, sobre todo en los primeros años, incluso quirúrgico, un linfoma no Hodgkin, y lo he superado. Yo pienso que también eso ha sido importante, ¿no? Pienso que si algo he sacado de esta experiencia es que hay que hacer algo por las demás personas, ya que tenemos la oportunidad y que hemos tenido la posibilidad de ser supervivientes. Dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso. Los activistas por los derechos gay creen que se debe promover la discusión de un nuevo código de familia en Cuba que reconozca como derechos el matrimonio igualitario y la posibilidad de adoptar hijos. Pero el gobierno parece inclinado a ir con cautela, hablando de uniones civiles, de acciones educativas contra la homofobia y de igualdad de oportunidades. Ninguno de los dos es presidente. ¿Qué dicen ex agentes de la CIA y la KGB respecto al histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Y qué se espera? Una vez que los cubanos descubren que Venezuela ya no es confiable como patrocinante, como sostén económico, se voltean y buscan al enemigo de siempre. ¿Es eso ideológicamente potable, coherente? Lo que es muy importante en el régimen cubano es entender que la ideología ha servido solamente como estandarte retórico. Sin duda, muy interesante esta serie 24 sobre Cuba que continuamos mañana. Y vamos a otro tema porque un Patagual repleto despidió la edición número 46 del Festival del Guaso. Jornada de cierre que se tomó el público femenino que esperaba a Cristian Castro. La cuarta noche del festival tuvo baladas, rancheras, cueca y cumbia. Y Carolina Cárcamo tiene los detalles. La gente nos extrañaba, por eso estamos de vuelta, para poner rienda suelta y entregar la cueca brava. Fue la reina durante toda esta edición 46 del Festival del Guaso, por eso la cueca, junto a 3x721, abrió los fuegos de la jornada de cierre. Claro que después de zapatear, el grupo le regaló al Patagual una tradicional cumbia. Con ustedes, Cristian Castro. ¡Te amo, Cristian, te amo! Esa inocencia que hubo un día. Era esperado por sus fanáticas y por eso su show fue coreado éxito tras éxito. Del desengaño. En la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, hacer de nuevo en ti, en tu mirar. De Argentina, vino especialmente para ver. Vinimos especialmente al Festival de Olmué, sí, para ver a Cristian. Y aunque el hijo de Verónica Castro confundió el Patagual con otro escenario, el mexicano salió airoso con un mix de hits. Mi amigo, si esperanza. ¿Cuándo ya estaba un pie con ropa a la 1 de la mañana? Ya La carta del humor para el último día de festival fue Sipsup, quien tuvo una rutina recatada. La evaluación del público fue dividida. ¿Y por qué te querés separar? No, porque antes mi marido era un galán y ahora es un galón, me dijo. Oh. Cuidemos nuestro estado físico. ¿Y tan gordo está? Claro que está gordo. 90, 60, revienta. Así una guapa tiene. Bueno, no, si es bueno. Ayer me reí más. Encontramos bueno. Primer lugar en el Festival del Guaso de Olmué 2015 es Los Tricolores. Chile lloran melodías. Los
tricolores vencieron en el concurso que eligió a la mejor cueca del certamen. A casa se llevaron 7 millones de pesos y el guitarpín de oro. Y la carta número 3, yo la espero como lo ves. Los hermanos Bustos cerraron la jornada de madrugada con lo mejor de la ranchera. Hermano Bustos, lo mejor. Una edición que tuvo cumbia, balada, cueca y corridos, ritmos que según los olmoeínos esperarán para el próximo festival. También sueñan con Yapo, Kramer en el humor y Marco Antonio Solís. Es el restaurante favorito de los famosos y la élite política del país. Nos referimos al Chiringuito, ubicado a un costado de la playa de Zapallar. Es parte de la historia del balneario. Claudio Fariña con la nota. Vamos, hombre, atrévete a mirarme y a decirme lo que piensas, que no quiero más mentiras. 155 años está cumpliendo la caleta de Zapallar. 28 pescadores forman el sindicato que ha dado vida y sustento a uno de los mejores restaurantes del litoral chileno, el Chiringuito. Hace un cuarto de siglo, idea de un pescador muerto recientemente, don José Manríquez Segura. Y antes que él muriera hicimos muy buenos acuerdos con su hijo Nivaldo. Ven, Nivaldo, para acá. El sindicato con empresa Nivaldo se unen y en esta gran tarea que es mantener ese restaurante vigente por muchos años. Nosotros tenemos un arriendo con los pescadores. ¿Ya? Que, bueno, llevamos ya 4 años. Esperamos siempre seguir con ellos. Fue un emprendimiento de mi padre, año 1988. De momento que partimos fue un éxito. ¿Ya? Y fuimos aprendiendo con la misma gente, porque mi papá era un pescador. Tenía la idea de hacer una marisquería un poco más chica. Y fue llegando gente y al final se formó un restaurante que al principio no era la idea de él, sino era hacer una marisquería. Fue el famoso pintor Pablo Burchard quien le dio el nombre al lugar. Chiringuito, que en España es un pequeño establecimiento de edificación más o menos provisional y ligera, tal como partió este, donde se vendían pescados fritos y empanadas arriba de la misma lancha que hoy lo adorna. Este era el negocio al principio, pues el bote. ¿Solamente el bote? Sí, el bote. Y lo demás era parado y todo eso. Ahora trabajan regularmente en 2 turnos, 50 personas. Hoy día voy a pedir una corvina al ajillo con una salsa de marisco mixta. ¿Qué va a ver usted, mamá? Pollo con papas fritas. O sea, venimos a Maitencillo y después siempre vamos a Cachagua, a Zapallar, como que, bueno, los días están feos, así que hay que aprovechar de salir y pasear un rato. Bueno, lo más que se vende el congrio frito, macha a la parmesana, los locos son... La devoción. ¿Cuánto le va a estar pegando? Cuando vienen duros, yo le doy 70 golpes para que queden bien blandos. ¿70? Sí, le doy 35 por lado, pero moderado, porque si le da fuerte los parte. Así, ¿eh? Sí, hay que saber pegarle. Son prehistóricos, ya no hay de estos locos en la zona ya. Solamente en la caleta de Zapallar, en la área de manejo de nuestra caleta, del sindicato de pescadores. Locos grandísimos, ya. Estos más o menos son 6 locos en el kilo. Sí. Pero no se van a reducir una vez que los... Porque hay algunos muy grandes y después quedan como botones. No, esto lo sacamos nosotros mismos, lo buceamos y lo sacamos y lo vendemos directamente al público. Qué bueno. ¿Cuánto cuesta? Esto ya es un poquito más, ya. Son elegidos 25 la docena. Está bien. ¿Y cuánto los voy a tener que hervir? 40 minutos. En una de presión, media hora. Mesa 3. Una playa de celebridades es la que aquí ha degustado placeres del mar chileno, dicen sus garzones que se visten como funcionarios de la Armada. ¿Qué eliminó? También anduvo por aquí. Un par de días anduvo en la zona y visitó 2 veces acá el restaurante. Frode, exactamente. No sé el nombre exacto, no soy muy cinéfilo, pero estuvo acá también. Keanu Reeves, DiCaprio. Se dirá alguna vez que aquí estuvo un expresidente de la Argentina y una ex premier británica, la Thatcher, que recorrió la caleta, y Carlos Menem, que celebró un bautizo. La Thatcher, sí, hace rato también, muchos años atrás.
Ese fue el bautizo de su hijo, Máximo. Fue en la noche, un bautizo arriba en la iglesia de Zapallar y luego pasaron acá al restaurante los invitados, la mayoría de Menem, la familia Boloco. Y a propósito de Menem y los argentinos. Y la verdad el congrio es muy rico, muy recomendable. O sea, además somos nosotros del centro de Argentina y no hay este tipo de pescado, no lo encontramos. Yo pedí pastel de centolla, muy rico, muy recomendable también. Acá no solo se come bien en el Chiringuito, también en La Caleta. El loco, ¿por qué lo pincha con madera? Porque si lo pinchamos con metal, el loco se pone duro, cuesta que se cocine. Entonces esto es como un secreto la madera, para que el loco no pierda su fuerza, por decirlo así. ¿Ustedes tienen bancos de locos autorizados para sacar? Tenemos áreas de manejo, desde la punta de las Cujas hasta el Cerro de la Cruz y del cementerio hasta acá, hasta la Isla Seca. Son 2 meses, podemos sacar hasta 10.000, 15.000 unidades. Y además le compramos a otras caletas para poder mantener la venta durante todo el año, porque el límite de gente que hay acá es bastante. Mire, aquí no tiene para qué usar los dientes. Con los labios los tiene, ¿eh? Quiero decir. Sí. Caballero. Ella se llama Mayra, se crió con mi hijo acá en La Caleta de chiquitito, desde los primeros años de vida. Venían en coche, en pañales acá en La Caleta. Pero los pescadores también han incursionado en el turismo. Paseo a la isla Cachagua, Isla Los Pingüinos, cuesta 60.000 pesos, puede ir todo el grupo familiar hasta máximo 8 personas, no nos permite más capitanía. Y hacemos una pesca que se llama sashimi a bordo, donde la familia interactúa pescando y comiéndose el pescado vivito. Se filetea, se hace en trocitos. Ahí tengo mi anfitrión Jesús, mi hijo. A ver, Jesús. Él es el anfitrión porque a él le gusta mucho el sashimi. ¿Cómo estás? Ahí trae un jardín de marisco, que es la especialidad del restaurante. Trae camarón, ostión, carne de jaiba, machas, locos, choritos y pinza de jaiba. Los esperamos en el Chiringuito. Y junto a esa invitación, les contamos que en Zapallar no hay canto de sirenas. Son los pescadores los que cantando atraen a las turistas. A la mar me voy, a la mar me iré, con una esperanza encerrada en mi red. El pescador tiene a la luna prisionera en su red. Pescadora y pescador, dale la libertad. Pescadora y pescador, que no te podré aguantar. Y con ese concepto dejamos la caleta más antigua o una de las caletas más antiguas de Chile, fundada por allá por 1860. Hermosos paisajes, pero ojalá que salga el sol en el litoral central, donde veranea la mayoría de los santiaguinos al menos. Llegó a dar más de 80 conciertos al año y pese a haber lanzado su último disco el 2009, había decidido alejarse de la música. A los 68 años, el artista griego Demis Roussos falleció este fin de semana, un ídolo que de tímido trompetista logró imponerse como estrella internacional. Esteban Roa, con la nota. El que parecía un aspirante más en la música de los 60 llegó a convertirse en patrimonio cultural de Grecia. Esa gran diferencia separa el inicio y la consagración de Demis Roussos, que en medio siglo logró inscribir su nombre en la lista de las grandes estrellas internacionales. Me acuerdo cuando vino el año 82 acá a Chile a presentarse en televisión, ahí estábamos más impresionados todavía con este hombre así tan grandote, gordo y maceteado, que cantaba con una voz tan delgadita. El cantante de la voz suave que este fin de semana vistió de luto el mundo de la música. Con 68 años, Demis Roussos falleció la noche del sábado en Atenas. Así lo dio a conocer su familia, que esperó confirmarlo hasta este lunes, tras la jornada electoral de ese país. Demis Roussos hacía más de 10 años que no hacía presentaciones en vivo. Esto se debía a dos razones. Uno, que había engordado tanto que las últimas presentaciones la usaba una especie de túnica que en realidad ocupaba
de todo el espacio del escenario, y esto le había provocado varias complicaciones al corazón. Llegó a vender 60 millones de discos a lo largo de su carrera, de los más de 30 materiales que lanzó en griego, alemán, francés, inglés y español. Hasta escribió un libro para hacer dieta mientras su peso alcanzaba los 147 kilos. Una historia que sumó capítulos anecdóticos, como cuando en 1985 fue uno de los 40 pasajeros de un avión secuestrado por un grupo radical islámico. Alcanzó a dar más de 80 espectáculos en vivo al año y pese a que ya se había retirado del mundo artístico, hoy lo entristece con su partida. El aspirante a músico en los 60 que hoy se va como uno de los íconos mundiales de la voz melódica. Bueno, y con esa historia terminamos esta edición de 24 Horas Central. Agradecemos como siempre a nombre de todo el equipo que se haya informado con nosotros. Buenas noches, que descanse. Hemos presentado 24 Horas Central.